es el suelo mojado, el tiempo es para reír, para saltar en los charcos, lo que un buen día escribí. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de ¿Por qué los jugos de piña son azules? Soy Ana Arnaiz, coach personal y experta en inteligencia emocional, y estoy aquí para acompañarte, para apoyarte en que conozcas diferentes temas de crecimiento personal y también para dar voz a algunos temas que nos parece importantes que se conozcan. Un día más, gracias a mi querida María Basán por ser la sintonía de este programa, y a los mandos, como de costumbre, mi querido Julián. Hola, Julián. Hola, por aquí. Hola, por aquí. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué va este programa? Pues hoy tengo la enorme suerte de entrevistar a dos personas que se dedican a la educación emocional. Quienes me conocen ya sabéis que llevo años luchando e intentando transmitir esta importancia de que las emociones se trabajen desde muy pequeñitos, que estén en todos los rincones de nuestra vida, en todos los espacios, y cada vez estoy más convencida de que desarrollar estas competencias emocionales no es un lujo, es una necesidad, y que cuando aprendemos a gestionar nuestras emociones, a conocernos y a poner esas emociones a nuestro favor, pues tendremos una vida más sana y seremos mucho más felices. Por eso me hace una ilusión muy, muy especial teneros hoy aquí y, bueno, pues a unos expertos que llevan años ayudando a personas de todas las edades a aprender eso, ¿no? A vivir, a gestionar sus emociones. Y me hace mucha ilusión también y mucha gracia que he leído que ellos comparten algo que yo digo habitualmente, ¿no? Que acompañan a personas de 0 a 99 años. A mí es algo que me decían, no, Ana, tienes que centrarte, tienes que poner, bueno, los que han oído hablar de marketing y de estas cosas, de tu buyer persona, pero ¿por qué? Si yo quiero trabajar con personitas de bebitos y también con personas mayores. Nos acompaña la directora de La Granja, un proyecto pionero en educación emocional que trabaja, como decimos, desde los más pequeños hasta los adultos, y su compañero. Bienvenidos, Ro, Pedro. Estoy tremendamente feliz de que estéis aquí en Radio Jabato hoy. ¿Quiénes sois y cómo llegasteis a La Granja? Bueno, Contarnos. Ana, también es un placer para nosotros estar aquí hoy y me quedé pensando un poco, ¿no? en el por qué los jugos de piña son azules y ya no pude salir de ese lugar, pero creo que para hablar de emociones también nos va a venir muy bien la metáfora seguramente en algún momento del día de hoy. Bueno, yo llegué a La Granja hace 7 años atrás en búsqueda de un proyecto educativo que fuera acorde a mis expectativas, lo cual sabemos que las expectativas son un compromiso o un contrato con la frustración, pero por suerte, de momento, frustración no hubo porque lo encontré. Y yo buscaba un lugar que me parecía utópico, pero que se pudiera hacer educación emocional todo el tiempo. Y cuando vi el aviso en InfoShops, digo, no lo puedo creer. Este es mi lugar. Este es mi lugar. Y nada, había como 4.000 personas apuntadas en la oferta. Y nada, yo dije, como si hay 70.000. A por ello. Ujú. Qué bueno. ¿Y Pedro cómo llegó? Bueno, de mi parte, si bien siempre me interesó la educación emocional, sobre todo cuando tuve empresas en Argentina, como te contaba, eh, el tema del liderazgo y demás, no sabía que había un método sobre inteligencia emocional. Y ya hace muchos años era amigo de Ro, y cuando me contó lo que hacía fue algo como wow, ¿no? Qué bueno poder trabajar la inteligencia emocional y cómo de forma activa, ¿no? Y vivencial, no tanto teórica. Yo siempre fue algo eh, que lo estudiaba de forma teórica y lo aplicaba como podía. Eh, y bueno, cuando me contó sobre este proyecto fue algo que dije, creo que vale la pena ir, y bueno, y aquí estoy encantado, en verdad que me gusta muchísimo y aprendo mucho día a día. Qué bonito. A mí me gustaría incorporar algo a la incorporación de Pedro, porque desde La Granja una de las cosas, siempre se miraban dos cosas a la hora de contratar. Que la persona viniera del mundo educativo, que tuviera contacto, ¿no? con niños o con adultos, pero que estuviera como empapado de
de la educación. Y por otro lado, en las entrevistas siempre nos fijamos mucho que las personas sonrían, ¿no? Y Pedro sí que venía del mundo de las sonrisas, pero él es economista. Entonces, para mí era una apuesta muy grande que incorporarlo al equipo, porque para mí era la pata que nos faltaba. Porque somos todos muy de, sí, y que la educación emocional llegue a todo el mundo, y no sé qué, y claro, y con esa ilusión, ¿no? Y que al final la dueña de la granja lo está consiguiendo porque es una motivada de la vida, pero también Hace está bueno falta. que alguien esté pendiente de los numeritos, ¿no? Y decir como, este es el camino correcto para que podamos cumplir el objetivo de que la educación emocional llegue a todo el mundo. Entonces, para mí la incorporación de maravilla. Pedro fue clave porque era un fichaje Necesitamos necesitado. las Sí. personas que somos de soñar, de alguien que nos ponga pie en tierra y diga, sí, espérate, pero que esto... O esto es posible así, Sí, eso es, ¿no? ¿no? O por aquí o Ujú. aquí, qué guay. Bueno, para que los oyentes nos vayan entendiendo de que esto que estamos hablando y que nosotros estamos aquí emocionados de hablar de ello, ¿qué es educar las emociones? ¿Y qué significa eso en la práctica que decía Pedro? Yo había estudiado mucha teoría, pero me gusta que esto sea vivencial y que sea práctica. ¿Qué es educar las emociones? Bueno, al final siento que nosotros, a medida que pasa la vida, vivimos cientos de emociones de forma reactiva, ¿no? Es decir, cosas que nos pasan nos generan a nosotros Una emoción. una emoción, ¿no? Educar las emociones es hacerlas conscientes. Al final las emociones pasan en nuestro cuerpo de forma inconsciente, ¿no? Yo siempre hablo que el cerebro es un receptor que lo que hace es canaliza información, pero no toma ninguna decisión. La decisión la toma el consciente. Es como si yo te pregunto ahora, imagínense un elefante rosa. ¿Existe el elefante rosa en tu cerebro? Sí, ya está. No, no existe, pero de forma física no existe. Ya. Entonces, eso es la conciencia. Cuando uno atraviesa emociones, pero no es consciente de las Ujú. emociones, se termina identificando con las mismas y esa emoción toma el control de las decisiones que actuamos. Por eso al final cuando estamos enojados es mejor no hablar. Cuando tenemos miedos o estamos tristes tampoco es óptimo tomar decisiones. Entonces, concientizar las emociones para desapegarse de ellas es el trabajo que nosotros hacemos, ¿no? La autorreflexión y el conocimiento de las emociones para poder tomar decisiones en nuestras vidas y estar en un estado de ánimo, o mejor dicho, en un estado de bienestar general a la hora de vivir y tomar decisiones. Creo que nosotros desde al final, cuando uno juega, es donde más aprende y donde el inconsciente sale, ¿no? Entonces, nosotros a través de juegos somos conscientes de cómo actúan esas personas, cómo canalizan esas emociones y desde ahí es donde trabajamos. Y al final termina siendo actividades de alto impacto porque entran en conciencia jugando. Y cuando se dan cuenta que ese juego al final lo llevan en la vida diaria, es ahí donde dicen, wow, ¿qué resultados estoy teniendo al final? Entonces, Qué potente ese momento, es ¿verdad, súper Pedro? Cuando potente, sí, haces, sí. Es ¿no? increíble. Cuando te das cuenta de, anda, si esto parecía un juego, pero ojo, Sí. todo lo que me está contando. ¿Creéis que estamos educando a nuestros niños y jóvenes para gestionar sus emociones? Yo creo que cada vez más, pero para mí el problema como más grande que tenemos actualmente es que se le exige a los adultos que entrenen a los niños y muchas veces se está haciendo al revés, ¿no? Como al final tienen más vocabulario emocional que el que nosotros tuvimos cuando íbamos a la escuela. Creo que algo bonito podría ser empezar a mirar sus reacciones y validarlas, ¿no? Si yo todavía no sé cómo gestionar mis propias emociones porque nadie me enseñó, darle permiso a los peques de ver qué pasa, ¿no? Por ahí cuando están llorando, no decir, bueno, no llores, o no te enfades, o no invalidar la emoción, sino como decir, bueno, yo no tengo ni idea cómo ayudarte en lo que te está pasando porque a mí no me enseñaron, pero te puedo acompañar.
¿no? Y no sé, el otro día vino a la granja una nena que esto ya lo conté, pero me impactó tanto que lo voy a contar de nuevo, pero que había el típico niño, como decía Pedro, ¿no? Que no era consciente de que vivía su vida enfadado, ¿no? Pero que era más como frustración y en el fondo, si abrimos la matrioshka, la mamushka, la muñequita, eh, era tristeza lo que había detrás, ¿no? Y una nena le dice, eh, tienes permiso para llorar si quieres, no te hace débil. Y, Wow. y le dice, porque yo veo que mi papá no llora nunca y parece un muñeco. ¿Tú quieres ser un muñeco? Y nos quedamos como, wow, esto es Una increíble. experta en inteligencia Una experta y además usó una metáfora espectacular y Sí. digo, si imagínate que soy un adulto que no tiene permiso a llorar y escucho eso que un niño le dice a otro niño, automáticamente mi niña interior tiene permiso para no ser un muñeco o una Mm, muñeca. mm. Entonces, creo que algo bonito es ver cómo empiezan a gestionar las emociones los peques también para ver, porque ellos al final están más conectados con lo que sienten. Después, a medida que vamos creciendo, nos vamos como desconectando, pero Eso. ellos siguen conectados. Entonces, ver, y obviamente si tenemos peques explosivos, contener esta emoción, ¿no? Pero ver qué están haciendo ellos, ¿no? Mm. Ro, escuchándote, Ujú, entonces, sería, lo ideal sería que estos niños que sí que tienen esa conexión con ujú, sus emociones y que son tan transparentes y tal, ujú. que no se desconectaran nunca, ¿no? Total, Que no llegaran ese momento en el que nosotros nos desconectamos y tuvimos que volver a buscar a nuestra niña interior, a total. cuidarla, ¿no? Que sería una de las formas. Acabo de caer ahora mismo escuchándote, ¿eh? O Es que sea, sí. ostras, es que siempre digo acompañar, validar, pero ese momento de vamos a acompañarles para que no se desconecten de eso, que no lleguen a ese momento en el que nosotros hicimos clic, ¿no? Claro, y si yo me Qué desconecté, bonito. bueno, buscar la forma de conectarme, ¿no? Claro, claro. Impedir que ellos se desconecten. De hecho, el cuento que estamos trabajando este verano en los campos de verano se llama Enchúfate a la vida, porque es justamente volver a la emoción, volver a lo simple, volver a qué siento cuando estoy en la naturaleza, a Mm, apagar un poquito el móvil mm. y mirar a la persona que tengo al lado y preguntarle qué tal le fue el día, pero esperando la respuesta, no un hola, ¿qué tal? Ay, Nos que vemos. tengo prisa. Claro. Tiqui, tiqui, tiqui. Y hablando de los peques, ¿cuáles son las emociones que creéis que más les cuesta gestionar a los niños y a las niñas? Bueno, al final, el niño de por sí necesita experimentar, las emociones son nuevas. Y a medida que va creciendo, va teniendo cada vez más emociones. Y esas emociones, un peque siempre va a tratar de experimentarla al máximo. Entonces me enojo, me frustro, ¡uah! Y voy a utilizar esa ira al máximo, a más no poder. Y algo súper loco que nos suele pasar es que, que cuando vienen familias o vienen, bueno, hacemos actividades con profesores y demás con el claustro, muchas madres me han dicho que por ahí lloran en el baño para que los hijos no los vean. Mm, Y al final todas las emociones son necesarias. Tanto el miedo, eh, que el miedo también te da ese resguardo y seguridad. Ojo de hacer esto, es necesario para la supervivencia, ¿no? La ira lo mismo, la frustración, tenemos más de 300 emociones al final. Eh, yo creo que la importancia eh, no es cuál emoción, sino es saber gestionar esa emoción. Y la mejor manera con un niño de gestionar, tanto con un niño como cualquier persona de gestionar la emoción es exteriorizarla. Pero no exteriorizarla de cómo te sientes mal. mm. No es válido el mal, sino mientras más específico uno sea con la emoción, eh, más internalización y más conocimiento va a tener y más desapego va a tener. Entonces, cuando yo expreso cómo me siento, luego la clave es el por qué me siento así. Y, y ahí creo que es donde realmente uno genera ese bienestar, porque acepto mi emoción, no la retengo, no es que no, yo esto no lo quiero, no, yo así no puedo estar, no, es válido.
pero también, ¿qué hago con eso? Y cuando un peque, cuando viene a la granja, que es increíble, que tú ves a un niño, le pega a otro y otro le insulta. Entonces ese niño salta, explota y empieza guau, guau, guau. Y cuando explicamos esto, al pasar los días, cuando le vuelve a pasar, el niño dice, me siento enojado y nervioso porque no me dejaste hacer la actividad y te colaste y te pasaste primero. Entonces, cuando hice eso, fíjate que deja de reaccionar, deja de ser reactivo, ¿no? Y reaccionar directamente al impulso y es donde da un paso atrás y claro, y el otro compañerito que al estar en esa euforia no es consciente dice, uy, lo siento. Claro. Eh, Le ponen palabras y ya son capaces. Pero no hay entonces, una que notéis o que hayáis observado que les Yo creo cueste que más. los extremos no son positivos. Pero sí que estoy de acuerdo con lo que decía Pedro, porque, por ejemplo, yo en el campa de la semana pasada hice todas las noches, ¿no? Y estuve escuchando las conversaciones que se daban previas a dormir. Y con el correr de los días, cada vez más escuchaba con esto que estás haciendo no me siento respetado. Y decía, wow, qué importante. Desde con 10 años, 9 años, poder decirle a tu compi de habitación desde la calma absoluta de si tú dejas Mm, todas tus cosas tiradas en el mm, suelo, es también mi espacio y no me siento respetado, ¿no? Y con la asertividad que lo decían, yo estaba súper contenta, porque al principio yo escuchaba y lo decían así como un poco de broma. mm. Ay, no me siento respetado, porque nos Sí, escuchan a nosotros sí, decirlo. sí. Pero con el correr de Y es los como días, teatro hasta que lo integran y lo dicen realmente con asertividad, ahí ¿no? está, ahí Qué está, fantástico. ahí Qué está. maravilla, es lo que decía yo antes, ¿no? Ujú, He estado este mes de junio haciendo unas formaciones para empresas sobre asertividad y feedback. ujú. Y es que si con 10 años tú ya sabes decir eso con esa asertividad, con 40 no hace falta que una persona te dé una formación porque ya, Te sale ¿no? solo. Habrá ese clima de respeto en todos los espacios, ¿no? Eh, hay una frase que me encanta, que las emociones no se estudian, se experimentan y es como arrancaba Pedro, ¿no? Ujú, Y bueno, en la granja hay un método, ¿no? sí. Que está registrado y que me encantó cuando empecé a leerlo. Contárnoslo nosotros, con vosotros qué es el método de la granja. Bueno, es un método muy potente que está validado por el grupo de la Universidad de Barcelona y tenemos a Rafael Vizquerra, ¿no? Como nuestro formador, mentor, Wow. eh, todo. Eh, Madre mía. y, y es un método que tiene como 10 partes, ¿no? Tiene 2 partes que son como los pilares y 8 partes que son más del método. Lo estuvimos hablando un poco ya, ¿no? Es como los pilares son la intención y las ganas de estar ahí, ¿no? La granja queda un poquito lejos, las dos granjas quedan un poco alejadas de la ciudad, o sea que tienes que tener ganas De ir. de estar trabajando aquí. Tienes que tener todos tus sentidos a disposición de la actividad. Em, y después también otro pilar es el mirar y ver, ¿no? El estar pendiente de mira cómo fue cambiando. Él se reían de el no me siento respetado y ahora lo dicen con firmeza. Esto es un entrenamiento para cuando tengan 40 y no se sientan eh, cómodos con su sueldo y puedan decir, no me siento respetado con este sueldo. Entonces, ese es como el comienzo. Y después las otras partes es lo que generan los animales, lo que genera estar en la naturaleza, el arte de hacer preguntas, el alto rendimiento que hablaba Pedro, que conseguimos muy buenos resultados en poco tiempo, em, las metáforas, el refuerzo positivo, sí. son, bueno, creo que ya las dije todas, Sí, creo si querés ampliar alguna. que la principal de cada actividad que hacemos es eso de nosotros al final no damos respuestas, sino hacemos preguntas. Entonces, y es jugando. Entonces, cada actividad que tenemos tiene eh, algo en concreto en trabajar. Nosotros solemos trabajar mucho lo que es la cohesión de equipo, la comunicación positiva. ¿Nos podéis poner un ejemplo de una dinámica, algo que Tengo un podáis? ejemplo, es una que me encanta. Venga, Misión posible. Me encanta, se llama Misión Posible. qué bueno. Eh, es así, a los chicos, bueno, en verdad cada participante, porque también trabajamos mucho con Con empresas, las estos empresas. se ve cómo trabajan eh,
cómo trabaja la dinámica del grupo. Entonces se le pone un objetivo, se le cuenta una historia mediante la cual tienen que pasar con ciertos recursos limitados todo el grupo de un lugar a otro lugar, ¿no? Y tienen 10 minutos, 2 minutos para organizarse y 8 minutos para hacerlo. Cuestión está hecha para que no se pueda hacer en general en 10 minutos. Entonces ahí vamos viendo cómo trabajan nosotros sin decir una sola palabra, ni intervenir, dimos las reglas y nos Ya. quedamos ahí anotando lo que vamos viendo. Y vemos cómo trabaja el grupo. Entonces, si tiene una comunicación positiva, si se tratan bien, quién lidera, si es un líder positivo, es un líder negativo, cómo se tratan entre ellos. Y cuando empiezas, no, que tú no puedes, que tú no, que lo hiciste mal, que si alguien se confunde tienen que volver a hacerlo. Entonces, termina el tiempo, salimos y hacemos una retroalimentación. Pero todo esto es, primero preguntamos, ¿cómo te sientes? Y uno, me siento frustrado. ¿Por qué? Porque él lo hizo 10 veces y yo no. ¿Tú cómo te sientes? Me siento triste. ¿Por qué? Porque me dijo que soy un niñato. Me siento, ¿y tú cómo te sientes? Y vamos preguntando el por qué, ¿no? Y ahí preguntamos, ¿pero se comunicaron bien? ¿Qué es comunicarse bien? ¿Se respetaron entre ustedes? Sí, no. Y empezamos a leer lo que ellos dijeron. Y ahí aparece la ¿Trabajaron? carita. Claro. ¿Trabajaron en equipo? Y ahí algunas cabezas hacen clic. Sí, no, pero ¿tú cuántas lo hiciste? Muchas veces. Y él, no, él ni siquiera lo intentó. Entonces, al final ¿le gustaría volver a hacerlo? Sí, pero ¿qué cambiarían? Entonces ahí hay que cambiar algo, porque si no lo pudieron hacer así y nos vamos a comunicar bien, pero ¿qué es comunicarse bien al final? ¿No? Es alentarse, es buscar lo positivo del otro, ¿no? Entonces, en vez de ser un líder negativo, pasamos a ser un líder positivo, trabajar en equipo, escucharnos entre todos. Y, y cuando van a hacerlo con este cambio de actitud que nosotros, fíjense, en ningún momento dijimos qué hacer, sino con preguntas. Cuando cambian de actitud y logran este resultado, al final el estado de realización de los participantes es como, wow, Es brutal. cómo cambió, lo pudimos hacer y lo hicimos como, ¿no? Y luego de eso, volvemos a hacer una retroalimentación, un feedback, que lo llamamos el que me llegó. ¿Cómo te sientes ahora? ¿No? Y esto que te pasa, que te pasó al principio y te pasó después, ¿te pasa en casa? ¿Te pasa en el cole? ¿Te pasa en el trabajo? Porque estos son acciones. Al final, como dijimos, una emoción no es algo reactivo, o sea, es de lo que pase afuera o lo que pase en mis propios pensamientos internos, pero generalmente es como yo actúe, también va a haber una consecuencia, ¿no? Soy libre de actuar como quiera, pero voy a tener que, exacto. Entonces ahí es donde entran en conciencia y decir, wow, sí, y en el cole sueles pegar a los demás, ¿y cómo reaccionan los demás? ¿Y qué es lo que te pasa a ti? Porque las consecuencias son para ti. Entonces, a través de juegos, que es un juego que contamos una historia súper chula y demás, ellos entran en conciencia de decir, wow, y esa conciencia entra en todo el cuerpo, al final, ¿no? Entonces ahí es donde se les pone la piel de gallina y dicen, y ahí es donde hablamos por qué es de alto impacto. Porque entra directamente a través de la acción y no de algo teórico. Nosotros no es que nos ponemos una pizarra a decir que es trabajar en equipo, sino que, venga, Vamos a hazlo. hacerlo. Y bueno, así tenemos muchísimas dinámicas Sí. que, claro, los cambios solemos trabajar con colegios, pero de los grupos, cuando vienen a cuando se van, es abismal. O sea, en verdad que es... Y qué bonito eso, ¿verdad? Qué maravilla cuando muy ves bonito. ese cambio, cuando ves esas transformaciones, es maravilloso. Otra cosa que tenemos en común para los oyentes que ya me conocen, ¿qué te llevas? ¿Os suena? Siempre pregunto en mis formaciones, en los procesos de coaching y en el libro, cada capítulo tiene un ¿qué te llevas? Es que es ideal para poder Es que hacer el es anclaje, ¿no? maravilloso Si no, ¿no? Y es que eso es cuando esta toma de conciencia y darse cuenta, ¿no? Qué bonito. Y bueno, la granja y animales, ¿qué papel juega la naturaleza, los animales? ¿O solo es el nombre? No, a ver, sí que el nombre es un poco histórico porque inicia como una
una casa de colonias en Barcelona familiar, ¿no? Para pasar los veranos, para ir a aprender sobre animales y demás, pero al final ¿Así nace la granja? sí, Ay, qué sí, sí, bonito. sí. Como un proyecto familiar, ¿no? Que fue teniendo mucho impacto y en un momento dijimos, bueno, yo ya me considero parte de la familia, Claro. dijeron, hay que ofrecer más. Los Mm, niños están teniendo necesidades diferentes, quieren empezar a hablar de otras cosas, mm, ¿no? Entonces, eh, Cris, que ahora es la actual dueña, dijo, ¿y si empezamos a hablar de emociones? Y fue una mm, pionera, ¿no? qué bonito. Entonces, por ejemplo, para mí los animales cumplen un rol que es fundamental y la naturaleza también, porque ambos serenan, ¿no? Pero trabajamos cosas muy interesantes con ellos, porque los animales se comunican también entre sí y, por ejemplo, un caballo, para ponerte un límite a otro caballo, le va a dar una patada y no se hacen daño, es como un ¿no? Entonces, poder ver eso nos sirve a nosotros decir, ¿podríamos hacer lo mismo? Y no, porque se pueden hacer daño. Pero aún así a veces nos pegamos nosotros. Entonces, ¿qué hacemos Mm, con esto, no? Y les sirve de de espejo, espejo. ¿no? Y Mm, lo que tienen para mí los caballos, también podemos contar algunas otras historias de animales, pero los caballos son nuestros grandes espejos, ¿no? mm, Hacemos una actividad que es muy bonita, que se llama liderazgo con caballo, ¿no? Y es a pie tierra, hay que dar una vueltita al caballo. Y nosotros les vamos dando feedback, siempre empoderador, ¿no? De cómo cogiste las riendas, cómo fue tu seguridad, cómo posicionaste tu cuerpo y demás. Y las personas se van sabiendo algo de sí mismas que por ahí no sabían o que sí sabían, pero si lo sabían se va reforzado, mm, ¿no? Cristina siempre dice que ella nunca dice los defectos de los demás porque son los que más lo saben, pero ella mm, siempre va a ir diciendo las virtudes para que cada vez brillen más, ¿no? Y eso para mí es como el lema qué bonito. de la granja. Estamos todo el tiempo haciendo refuerzos positivos Mm, con sentido. No un, mm. muy bien, bien hecho, No, porque claro. ¿qué hice bien? ¿No? Entonces es como, ha sido muy amable con el caballo. Me ha gustado mucho la forma en que te has acercado respetuosamente. He visto que haces lo mismo con tus compañeros. Eh, este tipo de píldoras que la persona se queda como, Que es concreto, lo "Ah". sabe y que cuántas veces nos cuesta reconocer esas cualidades, esos talentos que tenemos, ¿no? Y qué importante es ese mensaje que Total, mandáis, qué bonito. total. Yo hice una terapia en un rancho con caballos Ujú. y fue espectacular. O Es sea, qué increíble. bonito. O sea, es que me hubiera quedado allí abrazada a él. O sea, un cacho caballo enorme que de momento me dio miedo. Y bueno, pues precisamente Nuria, la terapeuta, me dijo, pues eliges tú, pero yo que tú me lo pondría difícil. Digo, venga, vale, con él. Pero con él como, ojo, ¿eh? Y luego, bueno, espectacular, o sea, qué bonito. Bueno, si os queréis venir alguna vez a la Sí, granja, yo quiero ir a conocerla, vamos, ya. Es que quiero ir a todo, Julián, tú que me conoces, ¿verdad? Bueno, hablábamos, ¿no? Que en las formaciones yo escucho muchas veces a adultos que dicen, "Joder, ojalá me hubieran enseñado esto antes, ujú. ¿no? Ojalá hubiera aprendido esto antes. Eh, qué errores crees que cometemos los adultos, formadores, profes, familias, respecto a los niños y las niñas a la hora de trabajar las emociones? A mí esta pregunta me gustaría que la responda Pedro, pero antes quiero abrir un paréntesis, que yo siempre parto de el preconcepto de que las personas intentan hacer lo mejor que pueden con los Con lo que recursos que tienen. tienen, ¿no? Entonces seguramente Pedro va a hablar del no poner límites, pero que quizás como mamá, como papá o como profe, me cuesta poner límites en mi propia vida. Mm, Entonces cuando me enfrento a tener que poner un límite a un niño, ya. ¿no? Entonces, A ver, yo creo que errores comunes. eh, el más común que tenemos nosotros es la falta, lo que hablaba, la falta de exteriorización o la falta de tomarse el tiempo para ver cómo me siento. Es lo que Mm, hablábamos hace un ratito de... a veces estamos bien, por momentos estamos bien y van pasando cositas que nos van estresando, nos van dando miedo, nos van pasando cosas y al no exteriorizar cómo me voy sintiendo, hace que esté en un mood, ¿no? De emocional. Al final, siempre explico
O sea, ¿cuál es la diferencia por ahí entre una emoción y un sentimiento? ¿No? Que la emoción es algo, ¿no? Que en verdad es efímero, es algo que pasa ahora, ¿no? Eh, que eh, Químicamente dura 90 segundos claro, la claro, emoción. Y es pero automática, ¿no? es Entra, automático, exacto. Preconsciente. Pero llega. ¿qué es lo que Ujú. pasa si yo esa emoción la retengo y no la exteriorizo? Si siento, no sé, por ponerte un ejemplo, mi compañera de trabajo, no sé, es injusta porque la ascendieron a ella y no a mí, ¿no? O lo que sea, o cualquier cosa que me frustra. Si yo eso no lo exteriorizo, me queda 1 hora, me quedan 3 horas, me queda una semana, me queda un mes, me queda un año, me queda una vida. Y Y creo que ese es el mayor error que podemos tener, el no concientizar. Si yo no soy consciente de cómo me siento, no lo exteriorizo, no me tomo un tiempo para decir cómo me siento y por qué me siento así, esa emoción pasa a ser un sentimiento, que es algo más atemporal, ¿no? Es algo que es una manera de ver la vida. Ujú. Entonces, si no soy consciente de cómo veo la vida, ¿cuántas veces vemos a alguien que no, y porque a mí me sale todo mal, o con la autoestima súper baja, no, porque yo... Y, y al final, mientras más te lo repitas, es como hablábamos hace un ratito de el cerebro solo capta información, pero no es la conciencia. Entonces, si ese cerebro que capta información se repite que no soy Mm, válido, que no soy válido, que mal, que mal, que mal, que se mal, lo cree. se lo cree. eh, y claro, y está actuando en base a una emoción que no supo gestionar y se transformó en un sentimiento. Entonces creo que es el mayor error, es eso, el no exteriorizar. Yo siempre digo que las relaciones se unifican cuando tenemos conversaciones incómodas. Y una conversación incómoda es claro, porque al final nosotros podemos ser súper amables siempre, pero va a ser algo, una capa, ¿no? Es importante cuando hay conversaciones incómodas entre nosotros. ¿Y qué es una conversación incómoda? Es decir cómo me siento cuando pasa algo Incómodo. Que no me gusta, que ¿no? no me Claro. gusta. Pero ¿qué pasa? Eso refuerza la relación, tanto con un nene, como con una pareja, como con un compañero de trabajo, un amigo, con una relación. Mm, La refuerza al decir, esto me hizo sentir incómodo, mm. ¿no? O me hizo sentir así, esta acción me hizo sentir así. Entonces, creo que el mayor error es eso. Al final, la educación emocional recién ahora empieza a estar en auge. em, y antes no era así. Antes, Pero fíjate que Daniel Goleman ya escribió el libro en Sí. el 90, ¿no? Que parece que es algo moderno. O sea, yo es algo que les digo que no. Y que hay frases de Sócrates que ya hablaban de inteligencia emocional, ¿no? Que es verdad que vamos tan despacito que Claro. yo digo, ¿por qué ha llegado tan rápido, ¿no? Pues el WhatsApp, Instagram, ¿no? Como que taca, 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 y ya todo el mundo sabe lo que es y funciona. Y sin embargo, la educación emocional es como que nos está costando, ¿no? Que sí que va llegando, pero a mi Mm, entender, muy despacito. sí, o no le dan la importancia que tiene. ahí Eso. está. Eso. Yo creo, estoy de acuerdo con lo que decías y también lo mismo, pero de la conversación incómoda conmigo misma, Mm, ¿no? ostras. Del yo con yo, porque al final muchos de los conflictos inician en uno y se proyectan en el otro. Nosotros en la granja hemos visto de todo. A mí uno de los errores que más me impacta, pero porque no soy una persona que tiene el enfado muy a la mano, ¿no? Pero veo que, por ejemplo, momento clave, el comedor, que todos los niños gritan. Y nosotros tenemos como varias técnicas para ir desregulando estos gritos, ¿no? Y de pronto aparece un profe del cole acompañante que nos quiere ayudar. Por eso decía, la intención Sí, primaria ¿desde es desde dónde? el amor, Sí, ¿no? sí. Pero eso empieza, ¡que no gritéis! Ya. ¡Que os calléis! Y es como, está siendo completamente incoherente porque le estás pidiendo que Ujú. no grite gritando. Mm, Es como que le pidas que no pegue pegando. eso a mí eso me ha rechinado mucho. Entonces, claro, es bravo el tema, ¿no? Pero yo creo que también, si nos damos la posibilidad de tener esta conversación conmigo, ¿no? De quizás a mí me pedían que no grite gritando. ¿Está bueno hacer esto? Y Mm, por ahí me va a incomodar. mm, Pero después también me va a liberar mucho, ¿no? mm, El decir, ¿cómo me hacía sentir a mí que me griten? mm. Horrible, me hacía Lo que doler pasa la es que para tripa. llegar a ese nivel de conciencia alguien te ha tenido que poner, o sea, que una Claro. persona, porque si no llega y dice, oye, yo, ¿no? Tiene que Sí, haber algo que sí. te haga,
empezar a hacerte esas preguntas, ¿no? Total. No es sencillo tener esa conversación con uno mismo. Total. Yo creo que también que la educación emocional no llegó antes porque antes había otras prioridades. Por ejemplo, no sé, mi papá siempre nos cuenta que él es ingeniero, ¿no? Y a él le hubiera gustado estudiar psicología, que era como su vocación. Pero en ese momento, estudiar psicología no le iba a dar dinero en Argentina. Mm, Y él venía de una familia humilde, entonces necesitaba una carrera que pudiera traer dinero a casa rápido, ¿no? mm, Mi mamá también lo mismo, Bellas Artes quería estudiar, mm, peor. mm, Entonces yo creo que ahora estamos en un momento muy bonito porque tenemos como algunas necesidades básicas mm, más o menos cubiertas, mm, ¿no? Tenemos la suerte de ser países por ahí que no van a entrar en guerra, o sea que eso no es una preocupación que tengamos latente, ujú, ¿no? Tanto España y Argentina hubo mucha migración, hubo mucha guerra, hubo mucho movimiento que requería sobrevivir, sobrevivir. ¿no? Supervivencia. Y ahora estamos como saliendo de esta fase de supervivencia y entramos en una época más de disfrute. Entonces por eso también sale más la ansiedad, porque es como, antes también había ansiedad, pero se la comían. Y Mm, había mucho úlcera en el estómago, mucho sí. cáncer de todas estas partes, ¿no? Mm, Internas, porque, como decía Pedro, la emoción que no se exterioriza es muy paciente, se va a quedar se ahí. queda. Se va a quedar Sí, ahí hasta que sí. cumpla su función. Sí, yo es algo que también he hablado muchas veces en el programa, lo cuento en el libro. Mi papá tuvo una úlcera de cáncer gigantesca, le operaron Ujú. y luego murió de un cáncer de hígado. Y bueno, pues tuvo una infancia muy, muy dura y vivió siempre siendo una persona súper alegre, Ujú. entusiasta, emprendedor, tenía un enfado ahí sin resolver. Y cuando mi madre empezó, porque yo a la inteligencia emocional llegué porque mi madre empezó a hacer cursos de inteligencia emocional Oh, qué y guay. me llamó la atención que estar haciendo esto, y por ahí entré yo, ¿no? Y, y cuando a él intentábamos llevarle a los talleres, ¿no? Porque, bueno, pues yo ya llegué a ser facilitadora de los talleres y le invitábamos. Y él siempre reconocía, no, me da mucho miedo Claro, lo que vais a sacar ahí. claro, Entonces yo le decía que yo no estoy en el taller que tú vayas, yo no voy a estar, como a lo mejor le cuesta, ¿no? Si claro. estoy yo allí. No, porque eso, ¿no? Había como mucho miedo. También habían pasado muchas calamidades, ¿no? Es una generación que habían pasado, como tú dices, igual también Sí, pues la Claro, presión esta social claro. explicación, ¿no? Que, también, ¿no? De expresarte bueno, claro, encima un emocionalmente hombre. Mm. era... Yo estoy Sí. súper contenta y ahí me voy a marcar un dato mundialista, pero Venga, como... ¿preparados? Sí, sí. No voy a decir nada de por quién estoy alentando, pero me gusta porque últimamente en los jugadores de fútbol antes había cosas que no estaban permitidas. Mm, No se podía celebrar un gol llorando. No mm, se podía dar un abrazo entre amigos de equipo, un mm. abrazo lindo. Era Pero un abrazo, pa, pa, eso, pa. ¿no? Claro, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces están mostrando ellos también una nueva masculinidad que está buenísima que salga, Mm, porque al final son los mm, que tienen mucho alcance. Estamos hablando de un mundial. Estamos sí, hablando de que Messi te llora en la cámara y no le importa. No le importa qué decir que va a bonito. terapia, no le importa decir que tiene Sí, miedo, no le importa. sí. Y eso para los más chiquitines Mm, y para los grandes también, mm. está dando Son referentes, ¿no? Al final, a mí claro, verlo me pone feliz, o sea, y me da claro, igual el equipo que claro. sea, ¿no? Sí, 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 yo Entonces, creo que todo el que tenga un altavoz que sea tan visto, ujú, claro. Pues como, ¿no? Como los cantantes cuando Alejandro Sanz pues, comentó que estaba pasándolo mal y que estaba en total, terapia y que, o sea, todo el mundo que tenga un buen alcance. claro, o Ujú. sea, que nosotros lo contamos aquí y lo practicamos y lo llevamos, pero que todo el que tenga un altavoz lo haga y bueno, mundial, es que claro, y Messi. Claro, es una de las cosas. Y bueno, decíamos que también es importante, ¿no? Y que trabajáis con organizaciones, Ujú. y estamos hablando aquí de la importancia del bienestar y de que ya va llegando, ¿no? ¿Qué impacto tiene un líder emocionalmente inteligente en un equipo? Fo- Es que es abrumador, es demasiado. Al final, yo creo que puede ser, ya en una organización, una empresa, la cultura se basa de la dirección hacia abajo, ¿no? Como la dirección tenga sus valores, van a ser los valores de la empresa al Mm, final. Siento que un líder positivo
tú tienes varias maneras de influenciar a la gente, ¿no? O sea, al final, cuando alguien trabaja, cuando tú vas a trabajar para una empresa, ¿no? Hay ciertos valores y, claro, obviamente puedes trabajar solo por el dinero o puedes trabajar también por el propósito de la empresa, que eso creo es lo mejor. Y puedes, como líder, eh, no digo amenazar, o sea, en el sentido de tienes que hacer esto porque esto es así, sino lo mejor que puede pasar a un líder positivo es que tú quieras hacer eso, que yo no tenga que estar encima. eh, y el trato con la gente creo que es lo más importante y ahí es donde viene la empatía, sino que si bien los valores pueden ser distintos en cada empresa, el, el tener esa empatía genera tener esa em, conciencia emocional, ¿no? Porque al final, o sea, la empatía no es simplemente saber cómo se siente el otro, ¿no? Sino poder ser capaz de sentir cómo se siente el otro y también ser consciente de qué necesita el otro de mí. Entonces, cuando tú entiendes que eso es una empatía completa, eh, vas a poder trabajar mejor con la gente, porque al final que tengas un cargo distinto no te hace ni más ni menos que otra persona, ¿no? Como hablábamos, del todo Mm, pasa. Entonces, eh, creo que una persona emocionalmente inteligente va a saber diferenciar las prioridades de las urgencias, ¿no? Cuando uno está completamente urgente, mm, no tiene tiempo para lo que realmente importa, que es para la conexión. Al final, mm, una empresa es una persona jurídica, mm, pero son muchas personas físicas, entonces es un núcleo, es como una célula gigante, ¿no? Entonces todos valemos y todos nos necesitamos de todos. Y ser consciente de eso desde la dirección, ¿no? Para decir, tú eres igual que importante que cualquier persona y tener el tiempo para escucharla, para ver qué necesita esa persona y qué necesito yo. Entonces, cuando comprendemos, comprendemos esto, podemos incluir a la persona y decir, entender que tus objetivos personales sean compatibles con los objetivos de la organización. Y eso solo se va a hacer con la empatía. mm. Y la empatía viene ahí con un trabajo emocional, ¿no? De realmente entrar en conciencia. Creo que es súper importante. Yo he trabajado con líderes muy buenos y líderes que muy inconscientes, que al final buscaban solo los números, Ujú. ¿no? Y esa, Y perdona Pedro, y esa alineación de valores, ¿no? También qué importante, ¿no? Que estén alineados los valores de las personas, de la organización, del líder, sí, sí, puede ser también. es súper importante y saber transmitirlo y repetirlo, Mm, ¿no? Porque tanto la parte cuantitativa como la cualitativa son importantes. Si tú te fijas solo en la cuantitativa, en números, esto tienes que hacer esta cantidad, esto un robot, al final no te van a durar las personas, mm, no van a estar bien y tú vas a estar estresado constantemente. ujú. Cuando la parte cualitativa entra, la parte humana, ¿qué puedo hacer yo para que tú te sientas bien? Yo voy a estar tranquilo que esto va a estar bien. Eh, y, y de ahí los líderes, Qué creo que pregunta, me encanta esa. ¿En qué te puedo ayudar? Es que me encanta. Hay una serie que es New Amsterdam, que es de un hospital, Ujú. que me enamoré de ese médico que llega al hospital diciendo a su equipo, ¿en qué te puedo ayudar? Yo digo, es que si fuéramos así, ¿no? ¿Qué necesitas? Decirle a alguien de tu equipo, ¿qué necesitas? ¿No? Es, Claro, desde este autoconocimiento de qué necesito yo, que el pedir, que a veces también nos cuesta, ¿no? El pedir. es un súper entrenamiento para mí. Yo creo que también la incorporación de Pedro al equipo trajo esto, ¿no? Porque Esta mirada de empresa, ¿no? Que a lo sí, mejor. porque yo tengo un perfil muy técnico también y también iba por los números, ¿no? Yo quiero que el cliente se vaya feliz o satisfecho o contento. Ujú. Y sí que por ahí, no es que descuidaba al equipo, pero estábamos todos como muy metidos en que se vaya el cliente contento. Mm, Y por ahí no parábamos a pensar como, ¿y nosotros estamos contentos? ujú. Porque sí, el sueldo es bueno, los niños son maravillosos, la comida es rica, los animales son geniales, pero ¿cómo está Ro? Y yo tenía un nivel de estrés que era Ya, estrepitoso, pero claro, yo nunca había sido jefa. ya. Entonces, ¿Cómo gestiono esto? claro, y sí que tengo una muy buena referente que es Cris, pero claro, yo no vi a Cris empezando, yo vi a Cris ya jefa. Ajá. Y el Y nivel era.
Claro, y la vara estaba altísima, ¿no? Entonces era como, wow. Y claro, de pronto cuando por ahí Pedro me decía, bueno, pausa, vamos a hacernos un mate, nos vamos a calmar y vamos a resolver esta situación. Pero es que me la quiero sacar de encima ya. Me dice, pero es que así no puedes pensar. Y Y no yo la vas a como, sacar. ok. Entonces, sí Qué bueno. que esto es súper importante, ¿no? Y el bienestar del equipo reduce mucho el absentismo Mm, laboral. Y esto a nivel mm, empresarial es como el típico dato que no quieren que sepas, ¿no? Pero que si a tu equipo vas preguntándole cómo están de verdad, ¿no? mm, Y vas teniendo como una radiografía de qué tal va el equipo, es muy preventivo, ¿no? Tanto mm, hablo de un equipo escolar, de un equipo mm, profesional, de un equipo familiar, ¿no? De ir haciendo estas radiografías. La educación emocional, el gran lujo que tiene es que es una herramienta preventiva, mm. ¿no? Y sobre todo de la salud mental. Entonces, si estamos bien a nivel de salud mental, vamos a faltar menos a trabajar. Claro. Es una de las primeras causas en España de bajas. Esto, ¿no? De invertir más. Yo creo que las empresas, igual que estamos Ujú, diciendo, ¿no? Que está llegando, la inteligencia emocional está llegando a los centros, y yo ujú. creo que ya cada vez más las empresas están dando cuenta que es ahí. Aunque a veces no tienen muy claro por dónde empezar, ¿no? Porque pues yo he dado formaciones a cargos medios que se quejan de que sean a que muy bien, que yo voy a ser asertivo con mi equipo, pero que a mí me están hablando Claro, a ladrándome, no hablándome. Entonces eso, ¿no? Como que a lo mejor lo están introduciendo sin tener muy claro, por eso el preguntaba norte, que, claro, que claro. tiene que ir en todas las capas, porque si no, si solo lo haces aquí, no queda. No, yo creo que por la idea de que pensaron, si lo hacemos en el medio, al final influirá por arriba y por abajo. Pero los que están en medio lo van a pasar muy mal para Claro. poder hacer eso, nuestro trabajo. Bueno, después de estos años y de pasar por tantos niños, tantos adultos, habrá habido momentos muy emocionantes, como el que decías antes, que me ha quedado. ¿Alguna historia o experiencia que os haya marcado especialmente? Como este momento de la niña me encanta. Me ha recordado mucho, solo una cosa, me ha recordado mucho a un vídeo que vi, además era un chico argentino que su sobrina le pregunta a él a su sobrina, ¿te gusta el pendiente que me he puesto? Y le dice su sobrina, no, no me gusta. Y le dice su tío, ¿pero cómo me dices esto? Dice, tú has preguntado. Y entonces luego el tío dice, tiene 8 años y ha contestado así, la humanidad está salvada. Sí, 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 Su tío es como, totalmente. qué maravilla, ¿no? Total. ¿Qué Eh, no sé si querés historias? empezar o empiezo. ¿Algún A ver, momentito, hay alguna historia? muchos momentos, pero sí, creo que ahora recientemente fue algo que me gustó bastante. Hay una actividad que hacemos eh, que, bueno, que es una de mis preferidas. El universo de las emociones, que es un libro que escribió Vizcarra, nosotros hacemos una actividad que es súper chula, que bueno, que habla de nosotros tenemos 6 emociones principales y bueno, se ramifican, ¿no? Entonces, siempre tenemos un ideal en donde nos sentimos nosotros, las 6, las digo rápido, está la alegría y la bifurcación, felicidad, amor, la ira, la tristeza y el miedo, y en base a esa nos vamos moviendo, ¿no? Y tenemos, generalmente hay patrones de que nos podemos sentir a veces cuando nos pasan cosas en la vida, nos vamos a la tristeza, otros se van a la ira, todo depende de la personalidad, ¿no? Otros se va al miedo, eh, y lo mismo en cuando estamos en nuestro top, digamos, nuestro óptimo, algunos son súper cariñosos y amorosos, otros son personas más alegres y más eufóricas, y otros están en un estado medio, son más tranquilos, todos depende cómo. Y me pasó algo muy loco de cuando entré a la granja, yo estaba de una manera que no había entrado en conciencia, entonces hacemos trabajos eh, que es una actividad en donde tienes las herramientas o los puentes para salir de un lugar a otro. Cuando tú te sientes ira, generalmente a través de la pasión, ¿no? Si buscas, porque al final la ira te da energía. ¿Qué Mm, haces con esa energía? ¿No? Entonces, toda esa energía, trasladarla a la pasión de algo, de un propósito, va a hacer que luches contra lo que no quieres
hacia algo positivo que sí quieres, en vez de quedarte con eso. Y cuando estás triste o cuando tienes miedos, a través de la esperanza es un puente, ¿no? De Mm. programarte para decir, ok, estoy así, pero ¿cómo me gustaría estar? Entonces, cuando repites cómo me gustaría estar, y bueno, algo que me pasó, que son actividades que hago siempre con el claustro cuando viene, hace poquito, la hice, bueno, fue súper emotivo y demás, y me dijeron, ahora queremos que la hagas tú. Y claro, hacía mucho que no la hacía, ¿no? La había hecho cuando había llegado recién a la granja. Y me sentí muy contento porque cuando la hice, como que volví a tomar conciencia y dije, wow, qué bien que estoy, Estás en ¿no? otro Qué lugar. guay. ¿No? Qué bonito. Qué bien que me siento Ujú. y de tanto hacer esto, al final siento que cada vez tengo más herramientas para yo sentirme bien, ¿no? Y que emocionalmente me siento mucho mejor y gestiono mucho mejor que cuando no estaba aquí. Creo que algo fue súper lindo, me pasó que hace poquito que dije, mira, Qué bien estoy. que... Qué guay. Que el trabajo es duro, que esto no se regala. A mí cuando me dicen, Ana, pero es que esto es imposible, digo, no, imposible no es. Lo que no es fácil, o sea, el Claro. trabajo personal es duro y es un caminito, pero merece la pena, ¿no? Cuando ves esos cambios dices, Sí. wow. Total. Tenés que tener ganas de empezar por uno mismo, una misma, yo creo. No sé si Ana quieres que cuente la historia que te había contado antes en versión súper resumida de la niña o Otra. otra, vale. Es que una con un punch más de alegría. A ver, historias que me hayan marcado, creo que en general también... Bueno, si quieres contarla, No, no, es no, que me la ha no. contado tomando café, y que si quieres No. repetirla, Que al final yo creo que todos los peques, ¿no? que pasan te van haciendo también de espejo. Entonces, a medida que ellos van aprendiendo, nosotros también aprendemos, ¿no? Y poder ir cogiendo la sabiduría que tienen es súper bonito porque, no sé, recuerdo una vez, por ejemplo, que estaban en la piscina y por lo que sea, dos se empiezan a pegar. Y era como, ¿pero en qué momento pasó si estábamos tan bien? Y los separamos, no sé qué, y uno de los chicos empieza como a relajar al otro, ¿no? Que estaba como... Le decía, bueno, mira las baldosas, ¿no? ¿Qué hay en esta baldosa? Descríbeme todo lo que dice esa baldosa. Bueno, hay un pastito, hay una hormiga, hay un no sé qué. Y por ahí se acordaba de la pelea. Y el otro, no, tú sigue. Y consiguió relajarlo, ¿no? Y para mí son todos estos como momentitos que te van quedando. O por ejemplo, yo no crecí en un contexto que fuera muy LGTBI, ¿no? Y de pronto en la granja, un año conozco a Neil, que yo nunca había escuchado este nombre tampoco, entonces no sabía si era de chico o de chica, me da un poco igual también, pero claro, Neil era un señor rubio de pelo largo con uñas esculpidas y guapísimo. Y yo le digo, bueno, Neil, ¿tú qué tal? No sé qué. Y dice, bueno, yo soy un chico que le gusta mucho el rosa. Perfecto. Al año siguiente, ya sé que soy queer. Y yo como, genial, Neil, me encanta. O sea, pero no tengo ni idea qué es ser queer. Explícame. Le digo, ¿te gustaría si durante este verano hacemos un proyecto de investigación sobre el LGTBI? También tú nos vas a enseñar a todos, pero podemos ir investigando, ¿no? Entonces íbamos preguntando a la gente de la granja qué sabía y uno decía, no sé, el LGTBI debe ser algo de mates, ¿no? Y entonces Neil iba ahí y le decía, no, mira, quiere decir esto, aquello, tal. Y al año siguiente, Neil viene y me dice, Ro, necesito pedirte ayuda, porque quiero ser Noah. Y yo como, vale. Y me dice, sé que con mi familia va a estar todo ok, pero me hace sentir muy triste que ellos crean que a mí mi nombre no me gusta, pero es que ya no me representa. Y yo así. Pero o sea, qué brutal No. que este niño, no, pero que pueda llegar y decirte, Ro, necesito ayuda. No, es para que algo tan es una importante persona, en su vida, ¿eh? es una persona que para mí fue una maestra porque
él siempre digo, bueno, ella ahora ¿Ella? es muy generosa con su conocimiento. Mm. Entonces, siempre nos explicaba todas las dudas y desde una forma muy respetuosa, ¿no? Entonces, yo un día le digo, bueno, tengo banda ancha para preguntar cosas. Le digo, ¿te gustan las chicas? ¿Te gustan los chicos? Y me dice, no, a mí me gustan los chicos. Y le digo, o sea que sos hetero. Y dice, claro, bien, perfecto. Pero realmente me dicen, yo no me enamoro de un chico. Dice, a mí me gustan las personas. No voy a estar fijándome. Dice, si de pronto a mí me gusta una chica porque me gusta cómo es, no tengo problema. Sí que tengo más tendencia a que me gusten los chicos, pero... Y yo estaba como... Qué genial todo esto que me estás contando, me Gracias, encanta. maestra, gracias. Sí. Así que me gustaría también mandarle un besito, después se lo voy a Eso. mandar A a la Noa, mamá, ¿no? que seguimos Besito. en contacto. Besito, Noa. Y siempre le agradezco por haber sido mi maestra todos estos años. Qué bonito. Y ese espejo que comentabas, ¿no? Qué importante. Incluso, no solo con los niños, que yo siempre, pues eso, los 28 años de educadora, yo siempre digo que los niños han sido mis grandes maestros, porque aun siendo tan pequeñitos, que yo trabajo con niños de 0 a 3 añitos, te dan unas lecciones increíbles. Estos niños más grandes, a otro nivel, ¿no? Y las personas, ¿no? Cuando están compartiendo, en ese compartir que hay veces que, no sé si os habrá pasado, imagino que también, claro, que están compartiendo ellos como si te estuvieran hablando, ¿no? Ellos están compartiendo su historia, su toma de conciencia y de repente tú estás escuchando como, me lo está diciendo a mí, o sea, me estoy viendo reflejada ahí, ¿no? Es un aprendizaje también todo el rato. Yo por eso siempre les digo que yo aprendo muchísimo en cada curso, porque como lo estás viendo desde esa mirada, ¿no? De, ostras, espérate, que esto igual me llega, esto es mío. Total. Os digo una frase y me la completáis. Sí. Una persona emocionalmente sana es aquella que... ¡Tachán! Yo, una persona emocionalmente sana es aquella que sabe mantener la cordura cuando las papas queman. ¡Guau! ¡Os la apuntamos! Una persona emocionalmente sana es aquella que sabe mantener la cordura cuando se queman las papas. ¡Ojo! Me salió eso. ¡Ojo! ¡Maravilloso! Tengo una amiga en Sevilla que siempre cuando hay una frase así dice, Ana, esta frase o la hacemos en un cuadro en punto de cruz o nos la tatuamos. Total. Así que me lo voy a pensar, pero a ver. Como que el estado de ánimo no dependa de lo que pase externamente. ¿No? Genial. Sí, Genial. yo creo. ¿Y Ro, tu frase? Venga, a ver si la superas. Bueno, es que después de este beso después de esto, yo ya estoy pensando, aquí me la voy a escribir. A ver, yo creo que una persona emocionalmente sana es aquella que se da permiso para que todas las emociones aparezcan, ¿no? Y se vayan también, ¿no? Como decir, wow, esto que pasó me puso triste, porque ti. Fin, ¿no? Como... Adiós. Claro, como la emoción vino, cumplió su función y se fue. Porque si eres la típica persona más culposa, ¿no? De ¿cómo me voy a enfadar por esto? Es que tu sistema, tu mapa de creencias no tiene mucha alternativa a menos que lo entrenes. En cambio, si dejamos de banear a la rabia, ¿no? De decir como la rabia es mala, no, es que la rabia es buena porque nos ayuda a decir que no, el tema es cómo decimos que no, ¿no? Entonces, poder como validar todas las emociones, pero no hacer todo lo que quieras con esas emociones, ¿no? Como decir, ok, voy a llevarla al plano consciente y voy a coger el caminito de curvas para que la emoción no me meta en una autopista, ¿no? Que eso también lo dice siempre Cris. Y creo que es eso, ¿no? La persona que se permite validar lo que siente y bueno, y a partir de ahí ver qué hago con lo que siento. Y de esto que también estabais hablando vosotros, que un mensaje muy importante, que no hay emociones buenas y malas, que las emociones todas nos están trayendo un mensaje y hay unas que son más agradables, otras que son más desagradables. Total. No me gusta tener, pero... Querido Julián, que estás ahí escuchándonos, que te estamos dando una clase que pa' qué, ¿no dirás? Bueno.
¿Qué Yo te siempre, gustaría? yo siempre ¿Qué te con mis dudas, Venga, ¿no? Lo vi a lanza, Julián ahí apuntando y digo, apunta mucho, Julián. Suelo apuntar bastante. Sí, Y sí, eso sí. porque hoy que he tenido que coger el... Está ahí Porque con un el cacharro cuaderno de- está ahí. Em, Tengo dos preguntas, ¿no? La primera sería, luego todo lo que hacéis en la granja, todo lo que trabajáis, con quién trabajáis y demás, ¿se mantiene en el tiempo en el exterior? Es decir, ¿hacéis como un seguimiento diciendo, bueno, ha venido un colegio, los chavales han trabajado de esta forma, esta otra, cuando salen vuelven a su entorno social, a su ciudad, a su pueblo, tal? ¿Se mantiene o es desmontado en parte o a parte de la gente por la propia sociedad a la que regresan? bueno, Eh, yo creo que hay como una ganancia residual, ¿no? Que al principio están a tope y va bajando, bajando, bajando. Por eso es que gran parte de nuestro método para ser realmente transformador es que haya una continuidad, ¿no? Como un recordatorio. Ujú. Entonces nosotros sí que mandamos actividades al cole, cada tanto preguntamos qué tal vais, como para poder hacer un seguimiento y ideal sería que pudieran venir una o dos veces al año. Por ejemplo, en Barcelona se nota mucho y en nuestros campos también, que en el verano son siempre los mismos niños que vienen. Entonces, se ve, de Nila a Noa hubo 4 años, ¿no? Y poder ir viendo esa evolución es espectacular, porque si te olvidaste alguna cosa que te quedaba ahí, al año siguiente vuelves y retomas, ¿no? Que no es lo mismo que empezar de cero. O que no era tu momento, porque hay veces que hay cosas que es que ni trabajamos ni aprendemos porque no es nuestro momento, ¿no? También, Que dicen. también. Las que suelen ser más constantes son las empresas, Ujú. que suelen tener más Ah. continuidad. Entonces con ellos es muy fácil porque tienen como las debilidades, ¿no? De lo que quieren trabajar y vamos metiéndole caña, pero al haber cierta continuidad es muy fácil porque es como, Ah. bueno, ¿dónde nos quedamos? ¿Qué pasó Qué con la bueno. forma en que os estuvisteis Porque comunicando? al final sí es ese seguimiento, ¿no? Que preguntaba Julián. Qué Ujú, maravilla. ese seguimiento y si Qué maravilla. socialmente pues no te lo van demostrando. De hecho, la siguiente pregunta es un poco en eso, ¿no? Socialmente, ¿no? Aquí en España era como que si el niño se cae, que se levante, que no le duele, Que que tal, espabile. que no sé, que espabile, ¿no? Entonces, sigue habiendo ese trato hacia, más que nada hacia el trabajo que hacéis, ¿no? Es decir, es que lo que estáis haciendo es una tontería, ¿no? Es como que no se acepta socialmente el que vayamos a darle o dejar salir ese sentimiento pues eso, el abuelo ve al niño y, oye, esto que me está haciendo mucho daño, gilipollas, ¿sabes lo que te digo? No llores, O que es sea, de niñas, ¿no? claro, o sea, Claro. sigue habiendo ese roce ahí un poco al trabajo que estáis haciendo socialmente, el que cojan y digan, pero ¿para qué? ¿Para qué? Bueno, hay de todo. O sea, hay coles que dicen, sí, sí, la inteligencia emocional ya la tenemos trabajada Hemos pintado, y, hemos pintado al y- monstruo de colores y ya Sí, está. y sí. nosotros queremos hacer pan. Y es como, ok, vengan a hacer pan. Sin embargo, tienen de regalo una formación, siguen a hacer una actividad y cuando hacemos la actividad se quedan como, wow, es que Ah, nunca habíamos hablado de esto, yo no sabía esto. Eh, Al final es que hay de todo. También el que no sabe, eh, por ahí no está abierto eh, a esto y es normal. Se subestima mucho últimamente, de momento, lo que es la inteligencia emocional. Creen que sabiendo 5 emociones, y imagínate que tenemos más de 300 y yo te pido ahora que digas 20 Mm. y te quedas como, pero las 300 las sientes igual. Entonces, ahí ya hay una inconsciencia absoluta. O sea, entonces falta esto, sí.
Yo creo que sí. Y hay mucho trabajo, ¿no? En redes sociales. Voy a poner un ejemplo, ¿no? No sé si conocéis a Natchez, creo que se llama. Es un influencer tal que tiene el ejemplo, ¿no? De la madre española y otras madres, ¿no? La madre antigua y la madre Ah, sí, 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 moderna, sí. ¿sabes? Ujú. Y casi siempre acaba con una zapatilla, ¿no? y Volando. y una camiseta pegada en la pared, ¿no? Entonces es como que la madre ahora que si, ay, me contestan mal, vamos a ir a un psicólogo, un no sé qué, y viene la antigua, y se pega a la pared, ¿no? Sigue habiendo ese enfrentamiento, ¿no? Entre esas dos formas de pensar. A lo mejor una es muy extremista hacia un lado y la otra, por supuesto, hacia el otro, ¿no? Con la violencia. Eh, ¿Lo veis? ¿Lo intentáis trabajar? ¿Lo cuadráis? ¿Cómo lo hacéis? Yo creo que estamos como en una transición, porque hace un par de años nos pasó que hubo una nena que lloró todo el campa. Todo el campa. O sea, desde el minuto 1 hasta el minuto 0. Y nosotros hacíamos de todo, ¿no? Para ver de dónde venía el llanto, no sé qué, no sé cuántos, tal. Y ahí, que abracito, que quieres ir a ver los animales, que qué está pasando, que llamamos a casa, que preguntamos, qué tal. Bueno, llega su familia corriendo a abrazar a los padres y yo estaba como, ya verás tú qué dice, con miedo. ¡Fue el mejor campamento de toda mi vida! Y nos quedamos como, pero señora, ¿qué dice? ¿Qué ha pasado? Y claro, hablamos con el padre y resolvimos el conflicto porque nos dice, bueno, nosotros venimos desde muy lejos porque vimos a Cris en el BBV y nos gustó mucho cómo trabajáis aquí en la granja. Es que nuestra hija es un corderito en un mundo de lobos. Ah, amigo. Y le digo, bueno, menos mal que aquí en la granja somos todos corderitos y eso no fue un problema. Lobos disfrazados de corderitos. ¿Os dijo? Y ahí O sea, dije, que ya- claro, con ese mensaje de esa que eres un etiqueta, corderito y que claro, todo el resto son unos lobos, la chica pobre muerta de miedo todo estaba el muerta de rato. miedo, pero como tenía 6 años no nos pudo decir, es que mi mamá dice que, o mi papá dice que soy un corderito. Y esa etiqueta, ostras. Entonces, claro, y el señor, su intención era súper buena, Mm. porque la seguía la Cris en el BBV y en esto, y no se perdía ninguna conferencia y tal, pero luego a la hora de pasarlo, de sacarlo de la teoría a la realidad, después de que tu hija te encuentra y dice que fue la mejor semana de su vida Mm. y demás, que le recuerdes que es un corderito en un mundo de lobos, ¿qué hace esa niña? Sí, creo que es Claro, también por la, ese ¿no? Que falta ese trabajo del adulto. Ujú. exacto, las herramientas que tengan los adultos, que es como antes. Al final, la fuerza física tiene que ser el último de los recursos. Que si es necesario coger al nene para que no se lastime, y tienes que utilizar la fuerza física. Porque, Para que no se haga daño. claro, claro, y si es verdad que antes no existía la programación neurolingüística. Era, lo haces así porque te lo digo yo, y punto, y pa, y Y un venga. chancletazo. Claro, pero sí es verdad que hoy en día hay una desconexión absoluta con las redes sociales y demás, que creo que sí es muy importante trabajar la inteligencia emocional por eso mismo, porque hay una desconexión que, que al final los chicos son, ¿no?, nuestro legado, nuestro Mm. futuro, y si no entramos en conciencia nosotros, Mal vamos. sí. ¿Estamos, Julia? Sí. Ujú. Vale, pues para cerrar, ¿con qué mensaje os gustaría que se quedaran hoy nuestros oyentes y nuestras oyentes? Algo así que... Una frase. Cuando las papas queman. Después de esa frase, Pedro ya... Pedro ya ganó. Bueno, era una. ¿Con qué mensaje? Si se pueden tomar un minuto para ver cómo se sienten, es fundamental. Y algo que siempre hablo, el cerebro necesita 2 minutos para cambiar de una emoción a otra. Solo dos. Dos. Podés estar en el temor absoluto y pasar a la euforia en 2 minutos.
programándote. Entonces, busquen eh, en, en su yo máximo, cuando se sientan mal, ¿qué necesito yo escucharme? Y cuando se sientan en una situación en la cual están emocionalmente muy involucradas, tengan ese recurso para decirte. Es decir, tengo miedo que me salga mal, dejen de hacer lo que están haciendo y díganse una frase en las cuales ustedes se motivan. Es altamente potente. eh, para evitar mantenerme en este estado de ánimo eh, y para tomar decisiones óptimas fuera de la emoción que no nos favorece. Lo mismo con la alegría. Tomar decisiones cuando estás en plena euforia tampoco es bueno, porque tomas decisiones completamente relajado de qué hice, ¿no? Entonces, creo que ese sería hablando de emociones, un mensaje que yo daría para que, Un bueno, minuto en mirar cómo se siente y saber que en 2 minutos se puede pasar de una emoción a otra. exacto, Qué repitiéndoselo, bueno. repitiéndoselo, 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 sin hacer otra cosa. ¿Eh? Sí, sí. ¿Y Rob, qué mensaje? Creo que voy a completar ahí tu, tu frase, pero con la herramienta para llevarlo a cabo. Mi abuela siempre decía que si querías tener los abdominales marcados, cada vez que estabas esperando el bus, tenías que apretar la tripa para al final terminar con el abdomen marcado, ¿no? Y esto, hacerlo un hábito, ¿no? El cerebro, para generar hábitos, requiere esta misma constancia de espero el bus todos los días trago. Rob tenía una abuela fitness, ¿eh? Sí, sí, Ojo, sí, sí. Que Menos con los abdominales. tiene 96 años y sigue fitness. Guau, Pero, enhorabuena. total, pero a mí eso me gusta porque, por ejemplo, si yo soy una persona, bueno, puedo hacer el mismo ejemplo porque a mí me pasaba, ¿no? Era una persona muy, muy ansiosa, entonces mi autopista era la ansiedad, o sea, ir rápido a el agobio de la autodestrucción mental, ¿no? Y el poder decir, si yo intentaba salir de ese lugar en pleno momento de ansiedad era muy difícil, pero yo cada vez que estaba esperando el bus, trabando la tripa, pensaba, cuando estoy ansiosa, me relajo, cuando estoy ansiosa, me relajo, cuando estoy ansiosa, me relajo. Me estaba duchando, cuando estoy ansiosa, me relajo. Estaba mirando una serie así medio sin, cuando estoy ansiosa, me relajo. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando venía la ansiedad, la primera frase que me venía a mi autopista era, cuando estoy ansiosa, me relajo, ¿no? Y esto con cualquier autopista que queramos desarmar, que se llaman surcos mentales, Lucas Malaisi habla mucho de esto, podemos deshacerlo, pero tiene que ser en momentos en que estemos en calma. Porque si me quiero poner a revisar cómo salir de ahí cuando estoy ahí, va a ser todavía más duro. Así que creo que ese podría ser mi frase, y el no dejar, no desconectarnos de las emociones, que bueno, viene en la línea, ¿no? Ujú. Qué bonito. Muchísimas gracias. Bueno, antes de terminar, quiero contaros que es el último programa de la temporada. Qué mejor que acabar la temporada con esta pedazo de entrevista, no me digáis. Y que os propongo que si tenéis temas que queráis que hablemos la próxima temporada, pues me escribís, ya sabéis, en Instagram, Ana Coach Arnaiz, perdón. Estaba pensando que también es Radio Jabato, pero igual escribidme a mí directamente para no marear mucho a nuestro Julián, que le damos mucho trabajo. Y bueno, pues si tenéis mi WhatsApp, pues directamente. Oye, Ana, me encantaría que la temporada que viene me entrevistases por esto, o que sacaras este tema, o que hablarais de esto, pues increíble. A Roy y a Pedro podéis seguirles en sus redes de la granja, ¿no? En las vuestras, si queréis comentarlo también, o las profesionales. Sí, la de la granja, ¿no? Que es la Granja Escuela Madrid. Y su página web es La Granja. Tal cual. Que ahí podéis ver todo lo que hace Madrid, Barcelona, Andorra. Bueno, es espectacular. Sí, ahora tenemos Colombia también. Wow. Brasil creo próximamente y ojalá Argentina. Qué maravilla, qué maravilla. Pues ha sido un auténtico regalo compartir este rato con vosotros y hablando de algo que me fascina, la educación y las emociones en un mismo pub. Esto es un regalazo. Y ojalá llegue el día en que hablar de educación emocional sea algo tan normal como hablar de matemáticas, de lengua, porque como habéis escuchado,
de esa gestión emocional depende muchísimo nuestro bienestar, nuestra calidad de vida, nuestra calidad de relaciones, de nuestros pequeñines también, empezando por nosotros, como los que ya somos adultos, y trasladándolos. Y gracias por dedicar cada día a sembrar esa semillita en niños, niñas, familias, docentes, empresas y, en definitiva, en una sociedad que necesita empatía, escucha y más humanidad. Gracias por acompañarnos y un abrazo gigante, chicos. Muchas gracias por la invitación y a Yoli también por ponernos en contacto. Gracias a ti por la invitación. Gracias, Juli, también. Y bueno, éxitos para la próxima edición y temporada que Y ahora, botón de aplausos. Tiki, tiki, tiki. Tenemos. Julián, feliz verano a nuestros oyentes. Feliz Pasarlo verano. muy bien, meteos bajo sombra, Sí. que lo que nos viene, chico. Aprieta fuerte. Chao. He aprendido a vivir, a pisar suelo mojado. El tiempo es para reír, para saltar en los charcos. Lo que un buen día escribí, lo saben solo mis manos. Le digo adiós al dolor, la primavera ha llegado. El cielo sé que es real y es que con